Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los estaré guiando en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. La carrera de Ciencia Política y Gestión Pública es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 2019. El tema que hoy abordaremos titula El largo camino que conduce a la ciencia. Desde los albores mismos de la humanidad, la observación, el aprendizaje por ensayo y error y el uso del sentido común para resolver problemas cotidianos fueron fuentes de conocimiento y desarrollo de determinadas técnicas y habilidades procedimentales, más o menos rudimentarias, como las utilizadas inicialmente en la agricultura, la ganadería y otras que suponían mayores desarrollos como la arquitectura y otra que exigía una reflexión teórica más elevada, como fue la astronomía desde sus primeros atisbos. Es así que podemos ver en esta lámina algunas esferas que representan los criterios más conocidos para llegar al conocimiento. Por ejemplo, la observación, requisito sine qua non, requisito sin el cual no es posible la investigación. Hay que observar, hay que mirar detenidamente. Luego está el ensayo y error, experimentar, empezar a experimentar y también utilizar el sentido común, la lógica, qué nos parece lo que podría suceder. Entonces la suma de la observación, el ensayo, la prueba, error, ensayo, más el sentido común, necesariamente van a conducirnos al conocimiento, que es lo que buscamos. El camino que lleva a la constitución y al desarrollo de las ciencias es un largo camino de siglos, que nace en cierto modo con la curiosidad. La curiosidad por conocer y problematizar algún aspecto de la realidad con el fin de resolver problemas que afrontaban los seres humanos ya desde la antigüedad y mucho más allá de la antigüedad, desde el hombre de las cavernas podríamos pensar. ¿Ven? Ahora bien, en esta larga marcha podemos señalar dos hitos fundamentales que expresan diferentes momentos de la gestación de la ciencia. Dos. Uno es la mitología y la magia, y el segundo es el conocimiento racional, autónomo en el mundo helénico, en Grecia, en la Grecia antigua, que culminaría al final con la ciencia tal y como la entendemos hoy. Entonces, vemos dos criterios: mitología y magia en el principio, desde el principio de la existencia del ser humano, para llegar aproximadamente hasta el siglo V antes de Cristo, sexto, quinto antes de Cristo, donde los griegos empiezan a desarrollar y a utilizar el pensar, la racionalidad, para ubicarse en la búsqueda de conocimiento. Decíamos la mitología y la magia, el mito y la magia. La magia en cuanto a conducta destinada a obtener
la realización de los deseos mediante rituales que posibilitan la coerción sobre las fuerzas y seres sobrenaturales. Los mitos, en cuanto a narraciones con pretensiones explicativas, son las primeras y más elementales formas de respuestas que pretenden explicar algunos aspectos de la realidad. Tal es así como vemos en el cuadro que tenemos, en el primer gráfico en la izquierda superior, podemos ver que ante la explicación de las tormentas, el azote del viento en los mares, en los océanos, los navegantes y la gente de esa época en Grecia acudía a explicar de que eso era porque eso se debía, porque los dioses estaban enojados o estaban molestos por los intrusos que se aventuraban a conquistar nuevas tierras o a descubrir nuevos lugares. Es así que el dios de los océanos, el dios del mar, Poseidón, por ejemplo, muchas veces con la fuerza de su furia y su poder, hacía que grandes tormentas, rayos, truenos, aguas completamente agitadas puedan acabar destrozando, volcando a las embarcaciones que se atrevían a surcar los mares. La explicación era esa, y la cultura de ese entonces entendía que debía rendir tributos y sacrificios al dios Poseidón. Entonces la mitología está tratando de explicar un fenómeno natural con una actividad meramente, bueno, pues con una actividad natural, ¿no? O sea, no sabían cómo explicar científicamente por qué se producían esas tempestades, esos mares, por qué el mar se embravecía. Entonces es una forma de explicar. También tenemos en la parte igual, en la parte inferior izquierda, tenemos otro cuadro que hace alusión a cierto tipo de explicaciones sobre los dolores corporales, por ejemplo, que puede tener una persona o un grupo o cualquiera. Alguien te está haciendo un maleficio, alguien te está haciendo daño, tus enemigos te están haciendo macumba, los brujos te están haciendo estas cosas. Por eso tienes que acudir y tienes que neutralizar, porque no hay una explicación para los dolores internos del cuerpo o externos del cuerpo. Entonces la gente de esa época no tiene conocimiento y trata de, en base a su cosmovisión, en base a su visión de la vida, trata de explicar un suceso que no entiende, pero que la gente que está con dolor trata de calmarse, trata de neutralizar si se quiere. Y claro, en la lámina inferior ustedes pueden ver también, por ejemplo, un eclipse como el que ha habido hace unos días aquí en Sudamérica, ¿no? Se ha visto en Chile, en Argentina y también en parte de Bolivia el eclipse. Y claro, nosotros ahora sabemos que es la superposición de la luna ante el sol, ¿no? O viceversa, para que produce este fenómeno que muchas veces llama la atención. Lo sabemos porque ya hemos llegado a un nivel de avance de la ciencia, de la astronomía, que nos explica por qué sucede un eclipse. Sin embargo, pónganse a pensar en épocas tan lejanas donde no había nada de conocimiento sobre los planetas, sobre todas esas cosas. La gente decía que era una desgracia, era una señal de desgracias, que el mundo se estaba acabando y que había que pedir perdón a los dioses, que había que hacer sacrificios, ya sea humanos, de animales, se rasgaban las vestiduras,
ah, hacían todo. Entonces, no, la gente buscaba una explicación a los fenómenos naturales y no los encontraba. Entonces, en su imaginación, en su fantasía, recurrían a esto y daban explicaciones que los satisfacían de cierta forma. Los satisfacían de cierta forma y con eso hasta que hagan el sacrificio, las brujerías, todo, ¿no? Pues ya había pasado el eclipse y todo volvía a la normalidad, ¿no? Entonces, eso es, eso es, cuando no había ciencia, cuando no había conocimiento, la gente llegaba a las supersticiones, a los mitos, a la magia. Y esto no es simplemente una exclusividad de las culturas europeas, asiáticas, del lejano oriente, del Medio Oriente, de África. No, aquí en América, en Sudamérica particularmente, o en Bolivia también, la gente tiende a buscar, a buscar saber qué es lo que va a pasar. La coca, voy a leerte en la coca. Voy a leer en la coca y te voy a decir qué es lo que te va a pasar. Te va a ir bien en tus negocios, te va a ir mal en tus amores. Yo te voy a decir. O las 7 fumadas poderosas que la hora de los brujos en la televisión nos muestra cada día, ¿no? Sálvese. O las creencias, ¿no? Las creencias que tiene nuestra gente, ¿no? Muy respetables, por cierto, sobre la Pachamama. Quiero sembrar, pero quiero tener harta producción de papa, de haba, de cacho, de todo. Quiero tener harta producción para venderme. Ya pues, tienes que ofrendar una mesita a la Pachamama. Mejor si es con un sullito, ¿no ve? Ah, qué lindo, sí, sí, ya lo voy a hacer. Y entonces de pronto tienes tu creencia en eso. Tienes tu creencia, hay una especie de fe, ¿no? Incluso cuando degustas así una cervecita, así dices, ¿no? Para la pacha, chas, así echas un poquitito al piso, ¿no? Como, quiero que me bendigas, que me protejas, ¿no? Entonces esto ya había en las culturas eh, del continente americano. Y no es exclusivo de América ni de ningún lado, sino es parte del proceso de desarrollo del ser humano. Entonces la mitología y la magia venían a explicar aquello que no se sabía, aquello que no se conocía. Pasemos a la siguiente lámina. A ver, aquí, ¿qué vemos? Aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, los griegos ya se cansaron. Los griegos ya se cansaron de las explicaciones de los hechiceros, las explicaciones de la magia, y empezaron a utilizar el cerebro, empezaron a utilizar el razonamiento, empiezan a hacer un ejercicio meramente mental, primero. Pero a raíz de qué empiezan a hacer este ejercicio meramente mental primero los griegos, porque llegan a tener contacto con otras civilizaciones del Medio Oriente, por ejemplo, los que estaban más cerca de los griegos, que eran los babilónicos, la Mesopotamia, ¿no? Que ya empezaron a desarrollar cierto tipo de ciencia, si se quiere, de técnica y de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Los egipcios, que están mucho más allá, llegando a construir pirámides y monumentos como la Esfinge, por ejemplo, y desarrollando un sistema político, un sistema social y económico muy interesante para llegar a convertirse en imperio, al igual que
los babilónicos, que empiezan a desarrollar cierto tipo de ciencia y de técnica para medir, eh, si se quiere, todo el movimiento de la luna, por ejemplo, ¿no? O intentar conocer cómo se mueve el sol, digamos. Entonces, en este principio, en este momento es eh, donde, bueno, pues se empieza a desarrollar un pensamiento lógico y técnico. La gente busca, alguna gente busca desarrollar no solamente la razón, sino también desarrollar técnica, ya sea técnica para construir, para medir, para conocer la trayectoria de los planetas y todo ello. Y los griegos no van a quedar al margen de esto, definitivamente. No quedan al margen de esto porque van a desarrollar ese pensamiento fantástico, fabuloso, que se llama la filosofía, ¿no? Como vemos en el cuadro inferior, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes sabios de Grecia que se llamaba Sócrates, ¿no? Y claro, este desarrollo tiene que ver cuando ya aproximadamente, como vuelvo a reiterar, en el siglo VI, cuando las colonias griegas de las costas de Asia Menor entraron en contacto con las culturas que poseían conocimientos y saberes técnicos, como por ejemplo la astronomía en Babilonia y la arquitectura en Egipto, buena parte de las explicaciones míticas entraron en crisis. Sí, entraron en crisis. Y bueno, pues cuando entran en crisis, empiezan a desafiarse esas explicaciones. Las explicaciones míticas, mágicas, empiezan a ser desafiadas, ¿no? Discutidas. Y los griegos empiezan a tratar de desvelar la realidad. Y ese desvelar de la realidad le van a llamar aletheia, aletheia, que significa verdad. Entonces, de lo que se trataba para los griegos era de desvelar ese aletheia, de desvelar la verdad, empezar a conocer ya no de la interpretación del brujo, del chamán, ni de la magia, no, no, o sea, objetivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿No? Porque una cosa es la astronomía, otra cosa es la arquitectura, la construcción de edificios como los mismos atenienses y los griegos empiezan a desarrollar, por ejemplo, el Partenón, el teatro, empiezan a desarrollar cerámica y todo ello, ¿no? Pero es una cuestión técnica y de uso muy interesante. Pero de lo que se trata es desarrollar un pensamiento autónomo, un conocimiento autónomo. Que la gente no solamente proceda mecánicamente, sino que la gente pueda pensar de forma independiente sobre el problema. No es que así siempre ha sido. Y si así siempre ha sido, ¿por qué no conocer las cosas que así siempre había sido? Nos interesa conocer, nos interesa saber. ¿Por qué? ¿Por qué siempre los mismos gobernantes? ¿Por qué no otros? ¿Por qué simplemente gobierna un hombre y no gobiernan, y no nos podemos gobernar nosotros, no nos podemos autogobernar nosotros? ¿Por qué siempre necesitamos un pater familias o una mano dura que nos gobierne? Esas son las formas de gobierno tiránicas. ¿Por qué tenemos que estar recurriendo a las leyes que nos dan para poder controlar nuestra naturaleza humana, nuestros instintos más reprimidos y atávicos? ¿Por qué? Entonces la ley se cuestiona, la autoridad, se cuestiona la ley, pero también se consensúa la autoridad y se empieza a consensuar la ley. Los griegos van a desarrollar una de las
aparte del pensamiento sobre el mundo, sobre las cosas, eh, sobre la gente, va a empezar a desarrollar una un cierto tipo de tecnología política que se va a llamar democracia, la democracia, y que va a consistir en la posibilidad de que ese sueño, que en ese tiempo era impensable para la gente, como era la democracia, de autogobernarse todos, se haga realidad. Lo que ni los chinos, ni los babilónicos, ni los egipcios, ni los africanos habían podido desarrollar, porque era normal y natural que gobierne un rey o que gobiernen unas oligarquías, y era anormal que la gente se autogobierne. El conocimiento racional autónomo que logran desarrollar los griegos, particularmente la gente de Atenas, ¿no?, va a permitir que los muchos, que el pueblo se gobierne a sí mismo. Y aunque a muchos no les va a gustar, pues se va a imponer. Y los griegos van a inventar una de las tecnologías políticas más importantes, que es la democracia. Y la importancia de la democracia es tan importante como la invención de la rueda, nos va a decir Robert Dahl. Y claro, también inventan la ética, desarrollan la lógica, pero cuando inventan la ética, algunos de ellos también se ponen la soga al cuello, como Sócrates, por ejemplo, que gustaba pues muchas veces de realizar prácticas con jóvenes mancebos, con jóvenes estudiantes, que no eran vistos por agrado por la sociedad de su tiempo, y bueno, pues decían que era un mal ejemplo para la ciudad, para la polis, ¿no? Y, y bueno, tribunales le dicen, bueno, tiene que cambiar su actitud. Si usted no cambia su actitud, su crítica hacia las autoridades, hacia nuestra forma de vida, entonces, bueno, pues va a tener que irse de Atenas o va a tener que tomar un veneno, porque usted lo que está haciendo es degenerar, está siendo un mal ejemplo para la juventud en Atenas. Y eso no es bueno. Y por más que discuta Sócrates, hay una mayoría democrática que lo va a enjuiciar y lo va a condenar. Y esos estudiantes querían hacerlo escapar y querían que el hombre se vaya, que no pierda la vida. Pero el hombre es íntegro, pues Sócrates es el arquetipo, es el modelo, es el ejemplo de ética. Sócrates es el ejemplo de ética, y él va a decir, señores, nosotros hemos hecho las leyes, nosotros hemos establecido las normas de ética y de comportamiento, y no es correcto que nosotros mismos las estemos rompiendo. Por lo tanto, si yo soy el mal, entonces debo cumplir la pena y voy a tomar este veneno. Y ante el desconcierto de sus estudiantes, entre ellos Platón, uno de sus más aventajados estudiantes, Sócrates va a tomar la cicuta, va a tomar el veneno y va a acabar con su vida. Y creo que esto es una de las partes más interesantes del desarrollo de la ciencia, digamos, ¿no? Y tiene que ver con algunos criterios que son importantes a la hora de pensar en el desarrollo del pensamiento racional autónomo. Y claro, lo que reivindican los griegos es, primero, partamos de razonar. ¿Y qué significa razonar? Razonar significa pensar, abstraernos, así, ¿cómo será ver así?
veo el huevito, ¿no ve? Y aquí adentro hay un pollo, pero ahorita hay líquido nomás, hay clara y yema, ¿no? ¿En qué momento llega a convertirse en pollito? ¿No ve? Entonces a partir de ahí empieza a pensar, a abstraerse. La capacidad de pensar sobre algo es abstraerse, ¿no ve? Es abstraerse. Y aquí, este huevito, ¿en qué momento pues llega a convertirse en un pollito? ¿En qué momento? Esa capacidad de abstraerse, de pensar más allá, de conjuncionar aquello que estás pensando con tus sentidos, con tocar el huevo, tocar al pollito, ¿no? Eso empieza a desarrollar un cierto tipo de conocimiento y a partir de ello el ser humano va a desarrollar conceptos, teorías y a partir de ahí va a llegar a la verdad. En algunos casos va a llegar a la verdad, en otros se va a acercar a la verdad, pero alguna vez se llegará a la verdad pura. Por eso el conocimiento racional es todo aquel que podamos obtener mediante el uso de la razón humana, es decir, mediante la comprensión mental de los fenómenos de la realidad que captan nuestros sentidos y de analizar de acuerdo a métodos demostrables, comprensibles. Lo fundamental del conocimiento racional es que se desprende de la razón. El conocimiento racional se desprende de la razón. Esto es, para adquirir este conocimiento racional, se debe hacer un esfuerzo consciente, metódico, ordenado, a menudo argumentar, que obedece a las leyes formales de la lógica. O sea, razonar es pensar, pues. Tú tienes que hacer el esfuerzo de pensar para llegar. Quiero llegar a Miraflores. A ver, estoy en el Alto. Si tomo el minibús de La Ceja, voy a estar, a ver, en una hora voy a estar en el estadio. Pero quiero ir rápido. Ah, entonces puedo tomar el teleférico. Si tomo el teleférico, voy a estar en San Pedro en 7 minutos, en 8 minutos, desde el Alto. En 8 minutos voy a estar en San Pedro y de ahí tomo un taxi o un minibús y me va a dejar en el estadio, en Miraflores. Entonces, yo creo que en 20 minutos, en 30 minutos máximo puedo estar del Alto hasta el estadio en Miraflores. Sí, esa es la ruta. Pero implica pensar, implica informarte. Si tú no supieras que existe el teleférico, estarías tomando un colectivo que va a tardar más. Estarías tomando un minibús que va a tardar un poco menos. O estarías tomando un radiotaxi que te va a llevar raudamente, rápido, pero igual va a tardar. Pero en cambio, si tienes la información de que existe un teleférico que te puede llevar por el aire, en una cabina por el aire, te lleva, ¿no?, hasta el centro de la ciudad y de ahí ya te tomas un taxi o te vas corriendo al estadio, que muy lejos no es. Entonces, logras tu propósito. Pero para llegar a la verdad tienes que informarte, tienes que pensar cómo voy más rápido, ¿no? Hasta para conquistar pues a tu chica, a tu novia, ¿no ve? ¿Qué voy a hacer? Le echo renegar, ¿no? Para hacer tus trabajos, tus tareas. Tengo un trabajo grupal. Allá que lo hagan. Yo voy a pagar la transcripción o yo lo voy a traducir. ¿Qué vas a aprender? Entonces, para llegar al pensamiento racional autónomo, y lo que hace la universidad es
enseñarte a pensar. No es simplemente que te va a venir y te va a dar libros, te va a llenar de libros y de trabajos. Tome Juanito, tome Juanita, lea, lea, lea esto, a ver, veamos, ¿no? No es solamente eso. Tú tienes que leer y tienes que pensar, sacar las ideas principales, las ideas secundarias, ¿no? Ah, bien, qué bien escribe Joseph María Vallés. ¿Para qué servimos los politólogos? Uy, lees, qué interesante. Qué bien. Has leído. Has leído. ¿Estás de acuerdo con lo que dice él? Me gusta la mayoría, pero en algunas cosas no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Por esto, por esto. Pero ¿y si tú te equivocas allá? Entonces, ¿en qué me equivoco? Ya estás avanzando más. Y lo que la universidad te enseña no es simplemente pues a darte trabajos y todo eso, te enseña a pensar primero. No basta con que te sientas, con que te leas 100 libros o 5.000 libros o 50.000 libros, como alguien decía, y no sepas pensar. Tienes que pensar, tienes que tener criterio propio. No todo lo que dice aquí don Joseph María Vallés o don Leonardo Morlino o todos los que estén ahí, ¿no? Podemos estar de acuerdo. Algunos escriben para su país, algunos escriben para su realidad, pero nuestra realidad es pues diferente. No es lo mismo la realidad de un hombre de California que la de un hombre de Nueva York o de uno de Utah o de uno de Santa Cruz, uno de La Paz o uno de Tarija o de Potosí o de Pando. Tenemos idiosincrasias y culturas distintas. Entonces tenemos que pensar, tenemos que decir, esto no se aplica en Bolivia, o esto se puede aplicar con estas modificaciones. Entonces ya estás empezando a desarrollar pensamiento racional autónomo. Yo, Juanito, yo, Juanita, ¿no? Pienso que así debe ser esto. Y una de las grandes conquistas, luego de superar al mito y a la magia, tiene que ver con esto que nos han legado que han sistematizado los griegos, el conocimiento racional autónomo. De eso se trata. Pero avancemos. No basta pues no basta con que tengas pensamiento racional autónomo, porque puedes tener un pensamiento racional autónomo, pero solo tenerlo en tu cabeza. Qué bonito, sí, sí, bien bonito, sí. Ese patio podría ser mejor, pero ya. Podría plantar árboles, sí, pero no. Podría. Si yo hiciera aquí, podría construir, ¿no? Plantaría árboles, todo eso. Haría una casita aquí, haría ya esto. Escribiría sobre esto, ¿no? El arte de enamorar, el arte de hacer ciencia política, el arte de defender a la gente como abogado. ¿Haría esto? Claro que sí, lo haría, pues, ¿no? Pero cuando lo haces, no basta con saber. Y la ciencia, según los griegos, tenía dos dimensiones. Una era la teórica y otra era la práctica. Todo conocimiento, gran parte del conocimiento de la ciencia se basa en estas dos cosas, teoría y práctica. Teoría y práctica. Prueba, error. O sea, pensar, razonar, experimentar, prueba, error, así. A ver, voy a hacerme un vaciado para hacer esta pared, ya. ¿Qué necesito para hacer mi mezcla, así, tu mezcla? ¿No? Ah, necesito arena, necesito cemento, ya. Arena gruesa, arena fina, arena gruesa, ¿por qué es para esto? Ya.
¿Cuánto así? A ver, 3 carretillas para una bolsa de cemento de 45 kilos y vamos a tener una buena mezcla. Ya, sí. ¿Qué pasa si le pones 5 carretillas para una bolsa de cemento? Te va a salir algo de pésima calidad y que se va a destrozar y que va a ser inconsistente. Entonces es teoría, para tener una buena mezcla, debes poner 3 de esto y 1 de esto. Con agua y debes mezclar y mezclar y mezclar. Y luego en el lapso de 30 minutos, urgente, tienes que vaciar donde quieres hacer tu piso. Es teoría y es práctica. Eso es el conocimiento y eso es ciencia, señores. Eso es ciencia. ¿Quiénes teorizaban? Pues los griegos. Pero no solo los griegos. Actualmente se piensa. Pero la práctica, ¿quiénes hacen la práctica? Los obreros, hay un maestrito. Uy, sabe más que el ingeniero. Ah, sí, sí, qué bien. Sí, tiene práctica. Pero tiene teoría. ¿No? Y hay muchos desastres por la buena voluntad y por la falta de conocimiento teórico. Y no basta con que un gran ingeniero sea un gran teórico, pero que no tenga práctica. Entonces hay que conjuncionar esas dos cosas. Los griegos consideraban estas dos dimensiones de la ciencia, la teórica y la práctica, pero pusieron énfasis, practicaron más la primera de ellas, o sea, la teoría. Primero hay que teorizar, hay que pensar, hay que reflexionar. Y eso se dedicaron pues los griegos, los primeros griegos, como Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son algunos de los sabios más grandes que ha tenido Grecia. Pero había otros sabios griegos también, como por ejemplo Pitágoras y Arquímedes, por ejemplo, ¿no? Que también conjuncionaron teoría, pero le metieron más a la práctica, ¿no? E hicieron formulaciones muy cercanas a lo que hoy se conoce como ciencia. O sea, no todo es teoría como Sócrates, Platón y Aristóteles u otros, sino es teoría y práctica. Prueba, error, prueba, error. ¿Qué nos decía pues Arquímedes, como vemos aquí en esta lámina? Derecha, inferior derecha, ¿no? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso hacía Arquímedes. Y Pitágoras hacía sus grandes cálculos sobre las superficies, sobre las áreas, sobre el triángulo, hipotenusa, cateto, los lados, todo eso. Esa es la teoría que desarrollaban y servía para la construcción de edificios, para el cálculo de superficies y de todo. Entonces, había algunos griegos, había una protociencia. No podíamos esperar ciencia propiamente de aquellos que se dedicaban a reflexionar sobre las cosas, a tener un pensamiento meramente, meramente de la razón, del pensar. La protociencia pues la van desarrollando Arquímedes y, y, y el otro, ¿no? O sea, ¿cuál era el otro? Bueno, o sea, Arquímedes básicamente, ¿no? Entonces, esa es una protociencia, eso es un protoconocimiento. Y creo que de eso se trata, digamos, ¿no? De eso se trata. ¿Cómo vas a llegar a un conocimiento pleno? ¿Cómo puedes desarrollar ciencia a partir de la conjunción teoría y praxis? A ver, vemos aquí que para Aristóteles, por ejemplo, ¿cómo pensaba? ¿Qué pensaba Aristóteles que era la ciencia en ese tiempo? Que no se la conocía como ahora se la conoce, digamos, ¿no? Pero para Aristóteles, por ejemplo, la ciencia era un cognitio certum per causam, un conocimiento cierto por las causas. Y claro, este conocimiento cierto por las causas realmente ha estado en gran parte de la historia
de la historia antigua, ¿no? El pensamiento de Aristóteles tuvo una vigencia casi total hasta el siglo XVI. O sea, siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI. A ver, 5 más 15, 16, 21 siglos en el cual el pensamiento de Aristóteles sobre las cosas, ¿no? Tiene una hegemonía. Conocimiento cierto por las causas. O sea, la experiencia es un poco desdeñada, no desechada, pero desdeñada, ¿no? Quiero saber cuál es la causa y efecto, ¿no? Está bien, pero ¿y dónde está la praxis? Eso es lo que faltaba, pero eso es lo que se desarrolla a lo largo de esos 21 siglos en los cuales el pensamiento aristotélico tiene una hegemonía y una importancia que no está en discusión. Y claro, ¿por qué dura tanto? Porque luego de los griegos a la caída del Imperio Romano, adviene pues un tiempo de religiosidad extrema, digamos, ¿no? Particularmente en Europa, ¿no? De donde nos viene bastante de la cultura. Y en Europa, pues llega una época religiosa en la cual la Iglesia Católica Apostólica Romana empieza a tener una importancia crucial en el desarrollo sociopolítico, ¿no? Y claro, es un creer en Dios, o sea, es un momento teocrático, ¿no? Religioso, teológico, ¿no? Entonces, todo es la religión. Los reyes se subordinan al Papa, ¿no? La gente se subordina al Papa. Ser religioso, ser monje, sacerdote, diácono y todas las categorías religiosas era un honor y era parte de una jerarquía. Era como un ascenso social. Y todo se fundamentaba en la Biblia. Bueno, eso nos decía. Pero nadie podía leer la Biblia salvo los que habían estudiado latín, ¿no? Porque el vulgo, la gente común, no leía la Biblia porque uno, no la tenía, y dos, porque estaba en latín, ¿no ve? O estaba en griego. Entonces, los únicos que podían leer eso eran pues los monjes y los sacerdotes, ¿no? Y estos se dedicaban en monasterios, en abadías, se dedicaban a transcribir a través de sus monjes nobles, ¿no? Día tras día, durante años, a transcribir la Biblia a pulso, ¿no? Y con letra, y con tinta, y en papeles, en papiros, en lo que podían, ¿no? Entonces, obtener una Biblia no es como obtener ahora, ¿no? Ahora te regalan las Biblias, incluso, ¿no? Sales de colegio, tome una Biblia, ¿no? Es el cariño, ¿no? A mí me regaló una Biblia cuando estaba en colegio, cuando he terminado el bachillerato, tomé una Biblia, ¿no? Y sí, pero en la época, en toda la Edad Media, en todo este tiempo que dura la Edad Media, eh, y que abarca aproximadamente 10 siglos, o sea, más de 1000 años, 11 siglos, ¿no? Más de 1000 años de gobierno teocrático de la Iglesia Católica. La única verdad es la verdad que te da la Biblia. Esa es la única verdad que se conoce. Y si la Biblia te dice, pues, esto es así, no había forma de contradecir, porque si tú contradecías, eh, había una especie de policía que se llamaba la Santa Inquisición. Y todo aquello que no concordase con las escrituras, bueno, pues era penalizado. O te retractabas, pedías perdón, hacías penitencias y todo ello, o de lo contrario te quemaban, te ahorcaban, podías
sufrir muchos suplicios. Entonces la ciencia a lo largo de estos 11 siglos de gobierno teocrático, ¿no? En Europa y que afecta al mundo, ¿no? No desarrolla absolutamente nada, 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 nada. Es un serio problema realmente para el desarrollo de la humanidad. 11 siglos de pleno oscurantismo, así es como un gran eclipse ha tapado durante 11 siglos, más de 1100 años, ¿no? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Biblia. No, la verdad, la ciencia te lleva a la verdad. Una es la verdad de Dios y otra es la verdad de los hombres. Y la verdad de los hombres no desarrolló en este tiempo. Y no es que Marcelo Peralta sea ateo o cualquier cosa, no. Simple y llanamente así fue. No es que el Peralta no quiera a los sacerdotes, a las religiosas. No, por favor, o sea, creo en Dios. Pero en todo ese tiempo, hacer ciencia era arriesgar la vida, era arriesgar el pellejo, ¿no? Y como ustedes pueden ver en estos cuadritos que se explican por sí mismos, la influencia de la Iglesia Católica era total, total era, ¿no? O sea, los reyes se sometían. De pronto se le antoja decir al Papa, tenemos que recuperar el Santo Grial de Cristo, la copa de Cristo que está en Jerusalén, tenemos que recuperar Jerusalén para la cristiandad. Y de pronto todos los reyes, sí, sí, le dicen al Papa, y se mandan 5 cruzadas en diferentes siglos a matar a los moros y también ser eliminados por los moros, por los musulmanes, todos, en el Medio Oriente para que no conquisten sus tierras. Tanta gente muere. Entonces los reyes empiezan le deben obediencia total al Papa. Nadie puede ser puesto como rey si antes no es consagrado por el Papa. Entonces el poder de la Iglesia, el poder en este tiempo es absoluto, es un pensamiento teológico, no hay un pensamiento científico. Si se había desarrollado algo de razonamiento con los griegos, pues, y con los romanos también, o sea, las leyes con los romanos es una cuestión maravillosa, el desarrollo de la normativa de las leyes con los romanos, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano en el 475 después de Cristo, se viene pues todo este tiempo, todos 11 siglos de oscurantismo. ¿Qué se desarrolla? ¿Se acaba el pensamiento? ¿La gente deja de pensar? No, no es que deja de pensar la gente, pero básicamente los que tienen el monopolio del pensar es la jerarquía que compone la iglesia. Desde el Papa, los sacerdotes, los monjes, los diáconos, presbíteros, todos ellos y las distintas órdenes de la Iglesia Católica, dominicos, franciscanos, marinos, y todos ellos empiezan a desarrollar una forma de pensamiento que trata de no apartarse de la Biblia, pero sí, ¿ve?, estudiar también el pensamiento de Aristóteles, y a eso se le va a llamar escolástica. Entonces, son 11 siglos de oscurantismo, donde la ciencia no avanza un ápice. 1100 años donde no avanza nada. Solamente va a ser hasta el siglo XVI cuando un gran hombre, un polaco no me acuerdo, Galileo Galilei, ¿no?, físico y astrónomo italiano, me estoy confundiendo con el polaco que era Copérnico, ¿no? Galileo Galilei va a ratificar la teoría de Copérnico
que ha vivido muchos años antes, y a partir de la utilización del telescopio, de mejorar el telescopio, va a poder estudiar la trayectoria de los astros, de la luna, del sol, de la tierra y todo ello. Y va a ratificar la teoría de Copérnico de que los astros no se mueven alrededor de la tierra, sino es que la tierra se mueve alrededor del sol, ¿no? Y lo va a demostrar. Y este es el modelo heliocéntrico que ya Copérnico había previsto hace mucho tiempo atrás. Pero es en 1600 donde Galileo va a manifestar esto y va a dar a conocer esto, ¿no? Y claro, va a decir Galileo que el Sol es el centro de todo, y claro, los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Esa es la teoría pues heliocéntrica, ¿sí? Pero esto era anatema, esto era pecado, esto era intolerable para la Iglesia Católica en esos tiempos. Y va a perseguir a Galileo y le va a decir, retráctate. Y el otro va a decir, sí, pero no, sí, pero no. Y dos veces va a volver a plantear esto. Ya en la segunda vez, ¿no? Y no era que Galileo les caía mal a la jerarquía eclesiástica. Lo que pasa es de que la jerarquía tenía que cumplir lo que la norma que era el respeto a la Biblia, ¿no? Y listo, entonces que todo gira alrededor de la tierra, del mundo, ¿no? Y bueno, pues le dicen, bueno, ya no va a ser eliminado, pero va a tener una especie de detención domiciliaria, digamos, ¿no? Y el resto de su vida va a quedar en su casa, no va a poder salir de su casa. Y va a quedar ciego para colmo, ya en los últimos años de su vida, porque no había las comodidades de hoy, esta bombilla eléctrica que Thomas Edison ha creado, ¿no? Para darnos luz en la noche a cualquier hora del día, no había, entonces con vela y con grandes esfuerzos hasta quedar ciego, digamos, ¿no? Este es el momento, esta es la ruptura donde los científicos del mundo, aquellos estudiosos, mejor dicho, de las ciencias naturales, de la astronomía, las matemáticas, dicen basta, basta. Aquí tenemos que empezar a cambiar las cosas. Tenemos que retomar aquello que en la antigüedad se estaba desarrollando con Pitágoras y con bueno, pues tenemos que desarrollar eso. No podemos no podemos esperar que la Biblia nos diga todo, porque la Biblia es un libro de historia del pueblo judío. Es un libro de historia y tiene algunas enseñanzas y algunas frases, ¿no? que son muy interesantes, consejos para la vida, y es la relación con un ser muy, muy lindo, todo eso, pero tenemos que empezar a valernos por nosotros mismos. Y ese quiebre se suscita con Galileo Galilei, ¿no? En el siglo XVI. Y claro, muchos filósofos e historiadores opinan que la ciencia moderna empieza en este siglo, con Galileo, ¿no? Y claro, la idea es que la idea es que, que uno se pueda valer exclusivamente por por sí mismo, ¿no? Que pueda desarrollar todo esto, ¿no? Sin necesidad de, si crees en Dios, lo haces. Y si no crees en Dios, igual lo haces. Esa es la idea central. Autonomía de razonamiento, autonomía del pensamiento y posibilidad de practicar. Y que nadie te prohíba hacer esas cosas, ¿no? Y claro, junto con Galileo Galilei, junto con este advenimiento, ya había habido algunas posibilidades de
algunos inventos que propician un cambio sustancial ya. Primero, en el ámbito de la religión, del monopolio del gobierno de los 11 siglos, de los más de 1000 años de la Iglesia Católica, ¿no? Va a aparecer Martín Lutero. Así, señores, ustedes están tergiversando la palabra de Dios y no es así. La verdad absoluta está en la Biblia. Y Martín Lutero se va a lanzar 95 tesis, ¿no?, contra la Iglesia Católica y para volver a Dios. Y las va a colar, las va a clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y ahí se va a producir uno de los cismas más interesantes, uno de los quiebres más interesantes, ese edificio de más de 1000 años que había construido la Iglesia Católica, ese edificio de piedra granítica, va a ser destrozado por Martín Lutero, por Juan Calvino, John Hughes y todos ellos, y van a empezar a hacer caer ese edificio y ese poder que tenía la Iglesia Católica y los papas hasta dejarlo prácticamente en muy poco, digamos, ¿no? Ese es uno de los primeros requisitos. Luego es el advenimiento del pensamiento que deja en el centro de la vida a Dios y lo reemplaza por el hombre. De una visión teocéntrica, donde Dios es el centro de las cosas, pasamos a una visión antropocéntrica, donde el hombre es el centro de las cosas. Sin dejar a Dios, claro que sí, puedes creer como no puedes creer, puedes ser creyente o puedes ser ateo, ese es tu problema, esa es tu vida, pero aquí de lo que se trata es de solucionar los problemas del hombre en esta vida terrenal, no allá en el paraíso, no en la otra vida, porque los problemas están en esta vida. Y eso, decir eso no es mala palabra, simplemente es decir, tenemos que solucionar nuestros problemas como mejor sabemos, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno tan interesante que surge en el siglo XV y que se conoce como el Renacimiento. Un cambio de pensamiento. El Renacimiento es una cuestión formidable en la historia de la civilización humana. Pero claro, todo esto, todo este cambio en el paradigma científico, ¿no?, y precientífico, está acompañado de la invención de algunas cosas, como la imprenta, por ejemplo. La imprenta de Gutenberg, ¿no? Gutenberg va a inventar la imprenta y con ello va a poder multiplicar la producción. O sea, cuando los monjes se tardaban 6 meses a trabajo intenso en hacer a pulso una Biblia, ¿no?, hasta más tiempo incluso, porque incluso si se equivocaban tenían que rehacer, ¿no? La imprenta de Gutenberg va a producir Biblias en serie. Y Martín Lutero va a traducir la Biblia del latín al alemán y del alemán se va a traducir a tantos idiomas y la Biblia de pronto va a empezar a ser popularizada en todos lados y también los escritos y todo se va a empezar a difundir y la gente, aquellos que pueden acceder a la escuela, a una educación y pueden aprender a leer, van a empezar a leer y se van a empezar a ilustrar y van a empezar a tomar conocimiento. Un libro es un gran amigo, ¿no?, es un gran profesor y va a empezar a aprender la gente y va a empezar a pensar autónomamente y va a empezar a polemizar y a discutir y a mejorar las cosas. Entonces, la invención de la imprenta le va a dar un carácter fascinante al desarrollo de la ciencia, acompañado de la invención de la pólvora, que ya siglos antes, que hace un siglo antes, más o menos, había sido inventado, aplicado, ¿no?, con fines de arma de fuego en China. Fueron los chinos los que descubrieron el uso de la pólvora y la aplicación del uso de la pólvora también la hicieron los chinos. Entonces, de pronto, las armas de fuego van
van a suplir el uso de la caballería, por ejemplo, o el uso de las flechas y las armas, por ejemplo. Porque de pronto los cañones y las balas van a tener un poder de la naturaleza a través de la pólvora como jamás se había pensado hasta entonces. Y las conquistas y las guerras y las independencias van a ser muchísimo más frecuentes. Gracias a la pólvora, los chinos van a lograr la independencia total de los mongoles. Los mongoles durante siglos habían atormentado a los chinos con sus invasiones, sus juzgaciones y con todo ello. Y ahora, gracias a la utilización de la pólvora, los chinos van a lograr desarrollar su imperio. Y acompaña todo esto la invención del reloj, porque ya tienes el reloj y ya puedes utilizar para gestionar tu tiempo. Ya puedes utilizar para gestionar tu tiempo. Ya no es que, bueno, a ver, ¿qué hora será? No. De tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Puedes gestionar, puedes administrar tu tiempo, puedes hacer citas, puedes hacer todo. Entonces hay una gestión del tiempo. Entonces, eso es muy importante para los individuos, para las comunidades y para el desarrollo de las sociedades. Y al igual que la invención de la imprenta, la utilización de la pólvora viene acompañada también de la brújula, aquella que nos señala el norte, el sur, el este o el oeste, para poder guiarnos en nuestros viajes, por tierra o por mar. Y es así que por mar va a llegar Colón a las Américas, o a descubrir, como dicen algunos, el Abya Yala, ¿no? Este gran continente. El uso de la brújula va a dar certidumbre y seguridad hacia dónde nos dirigimos. Aunque no conozcamos, sabemos que vamos a ir al norte, que siempre hay un norte. Un norte que nos señala cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. Y estos son los grandes inventos que hacen que se pueda desarrollar la navegación y descubrir la Tierra. Entonces la ciencia tiene, ya estoy una hora, la ciencia tiene algunas características que hacen que nos preguntemos, por ejemplo, algunos puntos de partida. Por ejemplo, hay preguntas que no se pueden soslayar, como quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, qué. Las preguntas son la argamasa con las cuales se empieza a construir la ciencia. Pregúntate, ¿de dónde viene el rayo? Pues ya no es del dios Thor, ¿no ve? Como dirían los nórdicos, los finlandeses, daneses o noruegos, ¿no? Ya no es el dios Thor, no es el trueño, o es el gran Illapa, como dicen aquí en la cultura aymara, ¿no? Dios del rayo. No, es una conjunción de cúmulos nimbus, con esas energías positivas, negativas, electrones. Entonces hay una explicación científica para esto. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Ese es el punto de partida de cualquier ciencia y hasta nuestra cotidianidad, lo más simple, ¿no? Y claro, a partir de ahí, de estas preguntas, de lo que hemos visto con Galileo Galilei, y de pronto hay una revolución científica. Hay un cambio profundo de perspectivas en el modo de abordar los problemas. Por ejemplo, durante siglos, aunque ahora nos parezca absurdo, ¿no ve? Los argumentos de autoridad, ¿no? Lo ha dicho el Papa, ¿no? Lo ha dicho Jesús, no, lo ha dicho Mahoma, no, lo ha dicho Einstein, ¿no? O sea, no, lo ha dicho mi abuelo. Estos argumentos de autoridad tenían prioridad. Era lo más importante.
sobre la observación. Ya no tenías que observar porque ya lo habían dicho, ya lo había dicho otro, y era palabra santa. No se discutía, ¿no? Ni nadie se atrevía a refutar. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Aristóteles. Aristóteles ha dicho esto y esto es así. Pero ¿cómo puede ser? O sea, Aristóteles había dicho que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Menos dientes que los hombres. 21 siglos antes, Aristóteles había dicho, y a nadie se le había ocurrido contar los dientes de una mujer y contar los dientes de un hombre para ver si esto era verdad o era mentira. Hasta que a alguien realmente luego se le ocurrió decir, ¿y si Aristóteles estuviera equivocado? A ver, voy a ver a mi mujer. No, tiene igual de dientes que yo. A ver, su mujer de mi amigo, igual. Mi hija, igual. Mi hermana, igual. Mi mamá, igual. Mi suegra, igual. Entonces Aristóteles estaba equivocado. ¿Por qué no hemos comparado? Si es lo más básico. El método más básico para hacer ciencia es comparar. Comparar así de simple, ¿no? Apelar a los argumentos de autoridad, porque lo ha dicho Aristóteles, porque lo ha dicho el Papa, porque lo ha dicho Evo, porque lo ha dicho el Mesa, ¿no? No es pues que sea verdad. Apelar a los argumentos de autoridad para reflexionar sobre la realidad ha retrasado muchísimo el desarrollo de la ciencia. La gente no experimentaba, no observaba, no comparaba, ¿no? Y claro, el argumento de autoridad es falsa erudición. Algunos se dan de eruditos, pero eso es falsa erudición. No puedes colocar la autoridad del hombre en lugar de los hechos. Los hechos nos van a decir cuál es la verdad, o van a intentar decirnos cuál es la verdad. Pero apelar al argumento de autoridad mantuvo a la ciencia postergada durante muchos siglos, ¿no? La ciencia moderna está precedida por algunos criterios como el ascenso de la burguesía, por ejemplo, la concepción de la naturaleza y el modelo experimental. ¿Ve? Recapitulando entonces, el itinerario de conformación de la ciencia moderna se inicia con el ascenso de la burguesía, que desafía los poderes tradicionales e impulsa una nueva mentalidad, donde se separan la realidad sensible y la realidad suprasensible. Esta división configura el proceso de secularización por la cual la búsqueda del conocimiento, entre otras actividades, ¿no?, se autonomiza de la tutela religiosa. O sea, secularizar significa dividir religión del Estado, ¿no? La religión no es el Estado, la religión es una parte de la sociedad, ¿no?, pero no es parte del Estado, aunque algunos estados han hecho de la religión su parte, ¿no? Pero no, o sea, hay que separar lo religioso de los hechos. Y ahí es donde se produce, pues, la revolución científica, ¿no ve? El ser humano se separa de lo divino, digamos, ¿no? Y empieza a conocerse la naturaleza. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empieza a experimentarse también. Y esto es lo importante y esto es lo grandioso de la nueva ciencia, de la ciencia moderna, decirlo. Pero claro, hoy no simplemente podemos hablar de ciencia, también hablamos de técnica. Y cuando hablamos de ciencia, de técnica, también hablamos de tecnología. Sí. Desde el siglo XVI hasta el presente, la ciencia y la técnica van unidas, muy unidas, hermanadas. La ciencia ya no es una actividad simplemente del pensar, ya no es una actividad meramente intelectual, ya no es conocer las cosas, sino es un saber hacer las cosas. Ahora hay que saber hacer las cosas. Y eso es lo que importa. Al fin y al cabo,
el desarrollo de la ciencia ha llegado a que, por ejemplo, para que los autos cada vez sean mucho más perfectos, sean construidos por robots. Y todo el proceso de ensamble de los autos en las fábricas de autos son realizadas por robots. Y el futuro, la utilización de robots va a desplazar a la utilización de los humanos. Análogamente, salvando las diferencias, ¿no? Cuando los griegos llegaron a ser libres para pensar, para hacer teatro, para hacer política, al inventar la democracia, para hacer sus olimpiadas, sus juegos deportivos, sus tragedias griegas, todo eso, fueron libres cuando tuvieron esclavos. Porque alguien ya se los hacía el trabajo manual, el trabajo ordinario y doméstico. Eran los esclavos. En la era moderna, serán los robots los que hagan los trabajos de los hombres. ¿Y para qué tendrá tiempo el hombre? Hay algunos problemas éticos y hay algunas incógnitas éticas que empiezan a desarrollarse con el desarrollo de la ciencia. Eso para finalizar, la bibliografía básica que utilizamos son estas que ustedes tienen, la de Fidel Criales, la de Flavio Orozco, la de Roberto Laura, por ejemplo, aquí en la facultad, ¿no? También está de Anderegg, Punge, Argenti, Marradi, Fidias, Arias, Hans Dieterich, John Gehring, Humberto Eco, Aguilar, Morlino, Sabino, Steven Van Evera, los libros del PIEB, de Mario Yapu, de Rosana Barragán, el gran libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, de Ñaupas, por ejemplo, de Morlino, y varios, de Peter, por ejemplo, de la Ciudad del Alto, que trabaja también aquí en la UNSA, que son textos muy interesantes para poder aprender sobre metodología de la investigación científica. Con esto finalizo esta clase, les agradezco mucho. Hasta luego.